Ya nos está cortando, gloria al Señor. Lucas capítulo 7, vamos a tener la palabra del Señor y vamos a hablar acerca, no sé si de pronto me lo bajan un poquitito, no sé si encuentro que está muy fuerte para acercarlo yo un poquito más. Vamos a hablar acerca del orden de lo primero. Ese es el título de la palabra del Señor. Y dice así la bendita palabra del Señor: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿qué pasó con este centurión? ¿Oyó? Porque la fe viene por. Él oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mire cómo la fe tiene una progresión en la vida de este siervo. Desde que le envía a los ancianos hasta que le envía a los siervos, hay una fe que transicionó de creer que podía el Señor venir, hasta que la fe lo hizo ver la indignidad de él frente a la pureza de Cristo. Porque la fe tiene el potencial de crecer en nuestra vida. Amén. Tome asiento, por favor. Amén. Amén. Muy bien. No se puede ordenar nada si primero no se opera en autoridad. La autoridad es el elemento que trae el orden. Gobierno, autoridad, orden y gloria son las cuatro cosas que vamos a hablar en este día. Gobierno, autoridad. El gobierno trae autoridad, la autoridad opera en el orden y el orden opera trayendo gloria. Y este año Dios ha puesto en nuestro corazón que va a ser un año de orden. Dígame, por favor, va a ser un año de orden. Porque todo lo que se ordena, Dios lo bendice. Y nosotros necesitamos ordenar. Pero esto no es solamente el hecho de decirlo como un eslogan, sino que hay una demanda de parte del Señor a sus hijos. ¿Por qué? Porque en este orden las cosas divinas se manifiestan. O sea, la plataforma de la gloria de Dios es el orden en la vida del hombre. Pero no se puede ordenar nada afuera sin primero comenzar ordenando desde adentro. Todo orden que usted ve afuera, primero fue un orden dentro. Por eso uno no puede esperar que la gente ordene lo de afuera si primero lo de adentro no ha sido transformado.
Lo voy a volver a decir. No se puede ordenar lo de afuera si primero lo de adentro no ha sido transformado. Por eso es un error pedirle a la gente que cambie ciertas cosas, decirle cambia tu vestimenta, cambia la forma de hablar, cambia. No se puede, porque todo parte desde adentro. Todo orden en la vida de cualquier persona comienza desde el corazón. La transformación de Dios en la vida del hombre permite que ahora lo de afuera pueda ser ordenado. Por eso la Biblia dice que cuando el Señor llega a Gadara, hay un hombre que está desordenado, hay un endemoniado que tiene miles de legiones. La Biblia dice que estaba desnudo y que todo lo que él hacía, míreme, era causar caos afuera. Él generaba caos afuera, generaba temor, rompía cadenas, golpeaba su cabeza en las rocas, y todo lo que generaba, había un pueblo atado por un hombre lleno de demonios. Pero cuando el gobierno de Cristo entró a Gadara, vamos, dígame a eso. Cuando el gobierno de Cristo entró a Gadara, todo eso cambió, porque el gobierno de Cristo, mire, puso un pie en Gadara, inmediatamente esto trajo autoridad. Esa autoridad trajo liberación. La liberación desde adentro, desde este hombre endemoniado, hizo que ahora él pudiera ver lo que estaba afuera mal. No se podía cubrir, no se podía tapar esa desnudez, a menos que algo de adentro sea sacado y algo de adentro reciba un gobierno que hiciera que lo de afuera se estableciera en orden. Por eso cuando nosotros luchamos con la gente diciendo no haga eso, no haga eso, no haga, uno está luchando con momentos de conducta, pero si no se transforma desde adentro hacia afuera, la gente caerá una y otra vez en los mismos problemas. Alguien diga amén a eso. Pero cuando el Señor transforma desde adentro afuera, la gente dice wow, te ves diferente, tu rostro es distinto, ya no te vistes como antes te vestía, ya no haces las cosas que antes hacía, ya no dices lo que antes hacía, ya no piensas como antes pensaba. Por eso, para que haya orden, tiene que haber un gobierno que traiga ese orden. Entonces todo orden comienza desde adentro hacia afuera. Y de alguna manera, estos desórdenes que hay, de los cuales a veces nosotros no somos conscientes, tienen que ver con la falta de una naturaleza impartida. Por un lado, por ejemplo, hay personas que pueden pasar al lado de algo y no lo mueven, no lo ven, no pueden ver el desorden. Hay personas que se volvieron inconscientes de su desorden financiero, se volvieron inconscientes de su desorden matrimonial, se volvieron inconscientes de su desorden del tiempo, se volvieron inconscientes de su desorden en su vida, en sus relaciones. Tienen relaciones por cualquier lugar, rompen, atan, tienen un nuevo amigo, luego se separan, tienen un día bueno con su esposa, otro día terrible. Está todo desordenado, pero no son conscientes, ellos viven en un desorden. Para eso viene Cristo. La obra del Espíritu Santo te viene a mostrar un diseño, pero también te hace consciente de aquellas áreas que están desordenadas en tu vida, porque no puedes ordenar nada si no eres consciente del desorden que habita en ti. Y entonces ahí viene, míreme por favor, viene esta incomodidad que viene a generar la palabra, porque la palabra te empieza a empujar de tal forma. Porque yo te puedo hablar todo el día y voy a encontrar resistencia, pero la palabra de Dios te viene a confrontar, viene a mover cosas, te sientes incómodo, ya no puedes seguir de la misma forma, no puedes permanecer en el mismo lugar. Cuando la palabra entra a la vida de alguien, te comienza a incomodar, ya no te sientes cómodo hablando como hablas, ni haciendo lo que haces, ni viviendo como vives, porque la palabra comienza a hacer un trabajo. El Espíritu Santo te comienza a complicar. Por eso hay gente que dice ya no puedo más, voy a ir y le voy a decir perdóname, he fallado. Hay cosas que te vienen a sacudir por dentro, y esa es la obra del Espíritu Santo, que en este año traerá orden, hará que usted se levante de donde está, vaya a arreglar algunas, yo no sé si hay alguien aquí, vaya a arreglar algunas cosas que están desordenadas. El Espíritu Santo nos va a comenzar a incomodar, porque cuando hablamos de orden, nosotros asociamos que bueno, nos vamos a ordenar la casa, los muebles. No. Hay deudas que usted tiene por años que no las ha pagado, y el Espíritu Santo lo va a incomodar.
Hay relaciones que se rompieron. Hace días atrás un hermano me dijo: estos días voy a viajar a Concepción, voy a irme de la ciudad, voy a ir a arreglar un asunto que tengo pendiente con un familiar que tengo hace años, pero el Espíritu Santo me está incomodando, porque eso hace la palabra de Dios. No solamente nos viene a motivar para decirle amén a alguna palabra, nos viene a incomodar para traer orden a nuestra vida, porque solamente Dios se manifiesta en el orden, y cuando Dios está, viene el orden, viene la autoridad, viene el gobierno, pero junto con el orden viene la gloria de Dios, y esa gloria se manifiesta ordenando relaciones, ordenando finanzas, ordenando la vida, ordenando los tiempos, aún míreme, ordenando hasta la manera de comer. Ya no podemos vivir. Por eso cuando hablamos año de orden, no es un eslogan para decir, bueno, el año del... No. Es que te vas a sentir incómodo con lo que dices. Vas a decir como que esto no cuadra con lo que Dios dice. Porque el orden de Dios, ¿sabe lo que hace? Nos vuelve a su palabra. El verdadero orden nos lleva a su palabra. No solamente a ser puntuales y decimos a tal hora, eso es una cosa que debemos ser culturalmente, pero el verdadero orden es un regreso a su palabra, nos lleva otra vez a hacer su voluntad, porque ahí está la gloria de Dios, porque Dios se mueve en el orden. La gloria de Dios solamente se establece en el orden. Por eso tantas personas dicen, ay, yo no veo al Señor. No lo vas a ver en el desorden. Entonces, no se puede ordenar nada sin primero la luz del Espíritu Santo que nos muestre la posición de todas las cosas. El saber cada cosa, dónde está y el lugar de todas las cosas. Por eso la palabra del Señor hace ese trabajo desde adentro hacia afuera. No todo el Señor lo va a explicar, pero vas a sentir. A través de la palabra vas a encontrar los diseños para que todas las cosas tomen el lugar donde el Señor. Usted no puede, mire, el tabernáculo, el Señor le dice a Moisés, usted me va a construir un tabernáculo y sea obediente a las medidas y al orden del tabernáculo. En el lugar del atrio tiene que ir esto, en el lugar santísimo tiene que ir esto, y en el lugar santo tiene que estar estas cosas. No puede estar desordenado, porque la gloria de Dios no se mueve en el desorden. Y si entraba uno que estaba desordenado, moría. ¿Por qué? Porque la gloria solo acepta el orden. Las esferas de gloria del Señor se mueven en el orden. Y si venía un sumo sacerdote medio desordenado, entonces moría, porque entraba en una dimensión de orden. Y cuando no estás ordenado, la misma gloria te expulsa. Es como cuando tú comes algo que está malo, tu cuerpo está sano, y tú comes algo que venció, no te diste cuenta, usted no se dio cuenta, usted solo lo comió, estaba comiendo una comida, estaba media vencida, pero el cuerpo empieza a reaccionar. El cuerpo dice, esto no está bueno, esto me está haciendo daño, y el cuerpo mismo comienza a expulsar aquellas cosas, y tú comienzas a sentirte incómodo. Y eso es lo que está pasando. Hay una expulsión de aquellas cosas que están mal, y el mismo cuerpo las tiende a expulsar. De la misma forma, la gloria de Dios acepta solo lo que está con la naturaleza de Cristo. Por eso aquello tibio será vomitado, aquello que no está en orden bajo la temperatura divina de Dios. Orden, diga conmigo orden. Entonces, el Espíritu Santo por medio de la palabra traerá luz. Como aquella señora que se le perdió la dracma por el desorden que tenía en casa. Tuvo que encender la lámpara, tuvo que limpiar la casa y encontrar de esa forma lo que estaba perdido. Porque en el desorden siempre habrán cosas que se van a perder. Dios no habita en el desorden. Yo lo voy a volver a decir, Dios no habita en el desorden. Míreme, y nosotros hemos tolerado el desorden en algunas áreas de nuestra vida. Usted lo tolera, pero el reino lo aborta. Dios no habita en el desorden, vidas desordenadas. Claro, podemos, mire, ¿por qué? Porque usted dice, bueno, yo estoy en pecado, pero igual entra a la iglesia, pero no está en el cuerpo de Cristo.
Y podemos estar acá y podemos cantar, pero usted sabe que hay cosas desordenadas. Por eso la gloria de Dios solamente se mueve en el orden. Y cuando hay alguien que se mete en el orden de Dios, la gloria de Dios toca a ese alguien y tú puedes sentir la presencia de Dios. ¿Quién subirá al monte santo del Señor? El limpio de manos, el puro de corazón, aquella persona que está alineada bajo la naturaleza de Cristo. Por eso podemos tener culto, míreme, podemos tener cultos pero no presencia. Podemos hacer reuniones que toquen emociones. Tú dices, uy, qué lindo estuvo el servicio, como que sentí que algo me tocó, como que sentí como que una lágrima. Hay lágrimas devocionales, pero no hay lágrimas de transformación. Cuando la presencia de Dios está, esa presencia quebranta la vida de aquellos que la reciben. Y una persona se levanta, dice, ya no puedo seguir igual, me levantaré y iré a la casa de mi padre. Le diré, Padre, tengo la capacidad de reconocer, tengo la capacidad de caminar, tengo la capacidad de avanzar, tengo la capacidad de pedir perdón, tengo la capacidad de levantarme y salir de donde estoy, porque te empieza a incomodar, porque tu vientre no fue diseñado para algarrobas. Por eso Dios solamente se mueve en el orden. El problema es cuando nos acostumbramos a vivir en ruinas, como en la historia de Nehemías. Nehemías, uno de los pocos hombres que no fue enviado. Nehemías no fue enviado. Usted ve a los profetas, usted ve a los patriarcas, usted ve a los hombres de Dios que el Señor le dice, levántate y vete. Pero Nehemías no. Nehemías fue de aquellos que sintió la necesidad de ir a reconstruir algo, por algo que lo movió en su interior. El Señor no le llamó. Nehemías dijo, yo quiero ir. Y llega un momento donde el Espíritu Santo comienza a mostrar incomodidades. La gente se acostumbró a vivir en ruinas y Dios tiene que levantar Nehemías que digan, eso no está bien. Mirar a tus hermanos vivir en ruinas con puertas quemadas. Tú dices, mis hermanos se acostumbraron a eso, pero Dios está levantando, está incomodando, porque esa es la palabra de Dios. Viene a incomodar al corazón del hombre para no vivir donde otros están acostumbrados a estar. Tú te vas a sentir incómodo con vocabularios que no edifican tu vida. Te vas a sentir incómodo cuando estés murmurando de algún hermano. Vas a sentir, yo no puedo estar en silla de pecadores, yo no puedo estar en consejo de malo, yo no puedo estar en silla de escarnecedores, porque mi delicia está en la ley de Jehová, en ella estoy meditando de día y de noche. Yo soy un árbol plantado, no tengo nada que ver con esas murmuraciones, con esas críticas. Mi boca no fue creada para hablar de mis hermanos, mi boca fue santificada para glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Estoy aquí como una llama encendida para, yo no sé si hay alguien acá. Mi boca fue santificada, mi boca fue purificada, mi corazón está sano para hablar las maravillas de Dios, para retener la palabra, no para retener el dolor. Por eso Dios está llevándonos al entendimiento de ordenar nuestras vidas, ordenar nuestras prioridades, ordenar nuestros tiempos, ordenar nuestros cuerpos, ordenar nuestra alimentación, ordenar nuestras finanzas, ordenar nuestro servicio, ordenar nuestras relaciones, ordenar nuestros pensamientos. Porque Dios es ordenado, porque Dios opera en el orden. Y Dios permite, y al finalizar, que algo en tu vida comienza a generarte incomodidad, para que le pidas al Señor. No solamente porque el Señor revela lo que debes hacer y ahora te pide esfuerzo para que tú lo hagas. El discípulo del Señor, por favor atienda lo que digo. El discípulo del Señor, no dije el creyente porque muy fácil es creer, pero Dios demanda discípulos en su obra. Bajo la revelación del Espíritu Santo van a sentir ciertas incomodidades, más allá de lo que un pastor o un predicador pueda decir. El Espíritu Santo que habita en el creyente, en el discípulo, comienza a traer una incomodidad natural para hacer y desear las cosas eternas. Pero cuando el Señor está, empezamos nosotros a rechazar desde el cuerpo los rencores, las enemistades, los pleitos, cosas que no agradan al Señor, cosas que no están acorde a lo que ahora está gobernando tu corazón. Es como cuando Jesús entra al templo.
La Biblia dice que entró al templo. Mira, él vivía en ese lugar, él vivía en Israel, pero cuando entra al templo sintió un celo y dijo: ¿qué han hecho de mi casa? Han transformado mi casa en una cueva de ladrones. Y dice que volcó las mesas, y dice que abrió las rejas, las jaulas de las palomas, porque se había prostituido. Todo lo que era el dar en el templo, se había prostituido, la venta, las ofrendas delante del Señor. Todo eso se había prostituido, y el Señor volcó las mesas. Mírenme por favor, el Señor dice que dio vuelta a la mesa de los cambistas, entró con un látigo y los echó a todos fuera. Mírenme por favor, parecía que ahora estaba todo desordenado, pero no estaba todo desordenado. Ahora recién había comenzado el orden. Las mesas estaban volcadas, las jaulas estaban abiertas. Eso era todo un griterío. Parecía desordenado, pero no era desordenado. Ahora había comenzado el orden. Y cuando el orden viene, usted lea la palabra del Señor, si lo pueden poner. Ahora dice que vinieron los sordos, vinieron los mudos, vinieron los paralíticos y fueron sanados. ¿Por qué? Cuando el Señor ordena su casa, la ordena para que tu vida, para que este templo sea de bendición para aquellos que lo necesitan. Por eso hay cosas, míreme, por eso hay cosas que van a ser volteadas en tu vida. Hay cosas que van a ser arrancadas de ti. Hay puertas que Dios va a cerrar, relaciones que se van a romper, trabajos que se van a cancelar, proyectos que no van a salir, arriendos que se van a cerrar. ¿Por qué? Porque aunque parece que está desordenado, es todo lo contrario. Dios está ordenando su casa, y hay cosas que se van a dar vuelta. Hay cosas que se van a romper. Hay cosas que Dios no va a transar con nosotros. Lo voy a volver a decir: Dios no tranza con el hombre, Dios no tranza con sus hijos, Dios no está negociando con su iglesia. Dios es un Dios de orden y traerá su orden a su iglesia. Y a veces eso hará que muchas cosas parece que están volteadas, porque Dios no tranza. Es Dios, es Cristo, es el Señor, es el Curios. No podemos seguir pensando que vamos a negociar con el Señor. La iglesia no está diseñada para negociar, sino para obedecer. Hermano, en este tiempo de orden muchas cosas serán volteadas en nuestra vida a causa de la necesidad, porque hay tanta necesidad, hay tanta gente que Dios quiere sanar, que usted va a decir: ¿y qué pasó acá? Mire, porque este templo está siendo tratado por Dios. Este templo está siendo tratado por Dios. Y hay cosas que dejamos entrar a este tabernáculo, que Dios dice: hay un celo que ya no va a permitir que cosas gobiernen este lugar. Alguien dígame eso. Dios no es Dios de confusión. Y cuando hablo de esto, no solamente hablo de cosas externas, de personas, porque siempre a veces ponemos la responsabilidad hacia afuera. Hablo de cosas que están en nosotros y que no somos conscientes que están ahí. Envidias, rencores, cosas que están dañando nuestro corazón, y que Dios dice: no puedo permitir que vivas de esa forma, no gozándote con la vida de tu hermano cuando es usado. El Señor está ordenando su casa, porque el juicio comienza por la casa de Dios. No podemos mirar hacia afuera, porque decimos: este mundo está desordenado. El problema es que la iglesia ha tolerado algunas cosas internas que han gobernado su corazón, y Dios dice: ya no más, ya no más. Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de convicción. Y donde hay orden, hay gloria. En Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1, aunque parecen muy similares, no son iguales. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra principio, diga conmigo: principio. Esa es la palabra rechit, que quiere decir comienzo, primero, primicia. Pero esto es lo que el Señor quiso que nosotros conociéramos acerca del hombre.
Este principio es indeterminado. La creación de la tierra es indeterminada. Algunos científicos dicen que la tierra tiene millones de años. Puede ser, la tierra puede tener millones de años. Eso puede ser, no estamos diciendo que no. Solamente el Señor nos muestra un principio, pero nos muestra, míreme, quién lo hizo, cómo lo hizo y el por qué lo hizo. Pero Juan nos revela el verdadero inicio, donde es santificado todo. Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio era el verbo. Ahí estamos nosotros. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, en este pasaje se nos revela, en Juan capítulo 1, se nos revela la luz del verbo, la grandeza del verbo, la autoridad del verbo y la gloria del verbo. 4 elementos que gobiernan la santificación de lo primero: la luz, la grandeza, la autoridad y la gloria. Y este principio es diferente. El primero es el rechit, pero ahora es el arjé, que denota autoridad, gobierno y dominio. Se nos revela a través de Juan capítulo 1. Míreme, ¿me está mirando? No, me está mirando. A través de Juan capítulo 1 se nos revela lo que sucedió en Génesis capítulo 1. Porque en Juan capítulo 1 se nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Se nos está diciendo que aquí en el verbo, en la grandeza del verbo, está la creación de Génesis. Y que el verbo hace que todas las cosas subsistan. Por lo tanto, desde este principio, lo que santificó todas las cosas no fue Génesis capítulo 1, sino fue Juan capítulo 1. Desde donde nace todo el hombre. El hombre, entonces, la naturaleza del hombre está contenida en la naturaleza del verbo. Por eso el hombre solamente puede encontrar plenitud cuando conecta con el verbo. Yo lo vuelvo a decir. El hombre solamente va a encontrar plenitud cuando conecta con el verbo. Cuando el hombre conecta con la creación, con lo creado, entonces comienza la ruina. Por eso el Señor dice: no amen las cosas del mundo, no amen las cosas del mundo, porque están amando justamente las cosas que han salido del verbo. Amen al verbo. Génesis capítulo 1 versículo 2 nos muestra algo. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo. Usted sabe, Dios no hizo una tierra desordenada, Dios no hizo una tierra vacía, pero dice que las tinieblas estaban cubriendo. ¿Por qué? Porque donde hay desorden hay tinieblas, y donde hay tinieblas hay vacíos. Por eso muchas personas dicen: me siento vacía. ¿Por qué? Porque están con tinieblas, están operando en tinieblas. Ninguna persona, míreme por favor, ninguna persona que esté en Cristo puede decir: me siento vacía, porque Cristo es la plenitud, aquel que lo llena todo. Y cuando está Cristo, las tinieblas retroceden. No hay vacíos, no hay tinieblas, no hay desorden. Pero el desorden opera junto con las tinieblas. Entonces es tan sencilla la ecuación. Hay gente que dice: mire, si usted se siente vacío, es una sola razón: hay tinieblas que están gobernando tu vida. La tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía y las tinieblas cubrían, porque la operación de las tinieblas generan vacío y generan desorden. Ahora usted puede entender el por qué. Usted dice: mi matrimonio está desordenado porque hay tinieblas. ¿Por qué te sientes vacío? Usted dice: yo voy a la iglesia, pero igual me siento vacío, porque ir a la iglesia, no, la iglesia no fue diseñada para llenarte. Cristo es el diseño para que el hombre sea lleno de plenitud. No es venir a la iglesia, hermanos. Usted puede venir toda la vida a la iglesia y estar completamente vacío, pero la Biblia dice que si estamos en Cristo, no dice si estamos en una congregación, si estamos en Cristo somos nueva criatura. El venir a la iglesia es necesario, aquí congregarse es necesario, pero lo determinante es estar en Cristo. Por eso hay gente que puede, míreme, puede venir toda la vida a una congregación y estar con matrimonio desordenado, finanzas desordenadas, crisis.
Porque eso es congregarnos. Estamos todos como un montón de enfermos. Míreme, un montón de enfermos. La Biblia dice que había un lugar, Bethesda, donde yacía un montón de enfermos. Esto es Bethesda, llenos de enfermedades, paralíticos, algunos no caminan, otros leprosos, depresivos, angustiados. Y el Señor aparece, y la presencia del Señor es la oportunidad para aquellos que conectan con su presencia. Este es un lugar de oportunidades, claro que sí. Este es un lugar donde Dios manda tantas cosas, donde adoramos a Dios. Pero venir a la iglesia, míreme por favor, venir y sentarse aquí no es garantía de que usted se vaya lleno, sino que estar en Cristo, vivir en Él, buscar a Cristo con todo el corazón. Eso hace que la vida del hombre cambie. Por eso la gente se confunde y dice: pero si yo voy, me congrego, no pasa nada. No pasa nada, no porque Cristo no te dé la oportunidad, sino porque a veces falta sometimiento a su voluntad. Pero una persona que está en Cristo, esa persona, hermano, corre a la congregación no solamente a que Cristo lo llene, sino que Cristo ya lo ha llenado. La tierra estaba desordenada y vacía. Donde hay desorden hay tinieblas. Donde hay tinieblas hay vacíos. ¿Qué es el desorden? Que las cosas perdieron su lugar. Eso hace el pecado. Te hace perder el lugar. Una vida desordenada es una vida sin Cristo. Pero cuando Cristo viene a la vida de la persona, la obra gloriosa de Cristo trae orden a la vida de la persona. Por eso Pablo, cuando tuvo el encuentro con Cristo, no tuvo que hacer discipulado uno para no matar a la gente, porque ahora la presencia de Cristo trajo orden, claridad. La enfermedad es un desorden del cuerpo, todo lo que está desordenado. Entonces hay áreas de tiniebla. Por eso el Señor Jesucristo nos vino a rescatar, nos vino a liberar y nos vino a traer orden. ¿Por qué? Porque cuando el Señor vino, míreme, trajo su gobierno. Cristo vino y trajo y dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y entre que el reino de los cielos se acercó, entonces comenzó a traer orden. Y usted ve que parte del ministerio del Señor fue establecer ese orden. Estaba todo en un caos, una tormenta. Se para el Señor, le dice: cállate. Y las cosas trajeron bonanza. ¿Por qué? Porque a la voz de la palabra del Señor las cosas se ordenan, la creación obedece. El centurión dijo: yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Diga conmigo: autoridad. Otra vez, diga conmigo: autoridad. Y la autoridad trae orden. Mucho de nuestro desorden es la falta de autoridad. Usted puede estar, míreme, usted puede estar aquí en este país y no obedecer a la autoridad, pero usted puede necesitar de la autoridad. Y a veces usted quiere que la autoridad le ayude, pero usted no se somete a la autoridad. Si usted entró, por ejemplo, voy a poner este caso: si usted entró ilegalmente al país, no voy a juzgar eso, sé que aquí no hay ningún extranjero, pero si usted entró ilegalmente, míreme, por la razón que sea, y el Señor lo trajo como sea, listo, usted entró ilegal. Usted entró, usted no puede ir a golpear la puerta del gobierno a decirme: deme algo, porque usted entró en ilegalidad. Y el gobierno no le va a otorgar algo, porque va a decir: bueno, muéstreme cómo entró, cómo está aquí, por qué está aquí. Porque el gobierno, para darle de lo que tiene, necesita que usted esté bajo los diseños de ese gobierno. Entonces lo mismo, a veces nosotros queremos y le decimos: usted puede orar mucho y decir: Padre, por favor, dame esto, Señor, ayúdame en esto. Y el Señor dice: no estás bajo mi autoridad y quieres mi favor. Quieres que responda a tus oraciones, pero no te sometes a mi voluntad.
No estás bajo autoridad, pero me estás pidiendo ilegalmente algo. No te puede el gobierno del Señor otorgar cosas que pides si no estás bajo el gobierno de Dios. O sea, uno puede venir a la iglesia y uno puede hacer oraciones. Y usted me puede decir: pastor, ¿puede orar por mí? Claro, yo puedo. Hermano, míreme, yo puedo orar por usted. Claro que sí. Y es más, a veces gente me dice: pastor, ore por mí. Claro que puedo orar por usted. Pero que yo ore por usted no quiere decir que el reino responda a esa oración, porque el reino de Dios responde a la gente que está bajo la autoridad de ese reino. Y si yo no someto mi voluntad al reino de Dios, no puedo esperar el favor de ese reino. Diga conmigo: señorío. Por eso hay gente que se frustra y que dice: yo oro, pastor, oro y llevo tantos años orando, y puede morir orando. Pero si no se somete al reino, buscad primeramente el reino de Dios, míreme, y la justicia de ese reino, porque el reino opera en justicia. Y usted no puede operar en injusticia, porque estaría desalineado, porque el reino de Dios solamente opera en justicia. Y si usted no ha sometido su voluntad al reino de Dios, no puede esperar las añadiduras prometidas de ese reino, porque está en injusticia. Desde allí muchas personas viven vidas frustradas, porque dicen: pastor, llevo 20 años orando. La pregunta es: ¿estás sometido a la voluntad? El centurión dice: yo soy un hombre de autoridad, pero yo estoy bajo autoridad. Lo que está dando una lección de fe es una lección de orden, porque nosotros decimos tener fe, pero no tenemos orden. Míreme, usted puede tener mucha fe, pero si esa fe no está bajo el orden, esa fe no tiene respaldo. Por eso la fe solo la fe puede operar en el reconocimiento de la autoridad. Este hombre lo tenía claro. Mire, es que es tremendo. Por eso el Señor también se admiró. Mire lo que sucede. Él, oyó hablar de Jesús, e inmediatamente oye hablar de Jesús y entiende todo el panorama. Dice: este es un hombre de autoridad. Así que lo que tengo que hacer es solamente pedirle que suelte la palabra, porque yo también soy un hombre de autoridad en un rango menor. Conozco mi posición, conozco mi lugar, y ahora reconozco que ese hombre tiene autoridad. Y él dice: así que si yo le digo a alguien que vaya, es porque yo obedezco. Yo no puedo esperar estar en autoridad si no estoy bajo autoridad. Porque el mundo espiritual reconoce, el mundo espiritual reconoce autoridad, porque el reino se establece en autoridad. Alguien diga amén. En un momento David se desordenó. ¿Qué es desorden? Cuando las cosas pierden su lugar. Se desordenó en tiempo, en lugares y en acciones. Y entonces trajo a su vida tinieblas, y con esas tinieblas dio a luz el pecado, y el pecado concibió la muerte, y su familia pagó el precio de su desorden. Por eso cuando uno ve el desorden, uno ve finalmente muerte, separación, crisis. Pero cuando viene el orden de Dios, trae restauración y trae restitución. Cuando una persona se mete en el orden de Dios, esa persona trae restauración a su vida y trae restitución. Cuando usted ve que el Señor está levantando, por eso cuando Dios comienza a levantar a alguien, se está levantando porque está operando el orden de Dios sobre esa vida. Matrimonios que se van a levantar, hermanos,
hermano, como antorchas en medio de la oscuridad, porque están entrando en el orden de Dios. Hay un tiempo este año donde Dios va a levantar, hermanos, algo tan poderoso sobre la iglesia, pero eso es restauración y restitución a causa del orden de Dios, porque el orden de Dios trae restauración y trae restitución. El Salmo 23 hace mención David y dice: Jehová es mi pastor. Míreme por favor, parte ese salmo hablando de autoridad. Él dice: Jehová es mí, Jehová es mí, y a mí nada me faltará. Pero lo primero que hace David es reconocer autoridad sobre él. Si usted no reconoce autoridad sobre sí, estamos en un problema. Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Y cuando él posiciona al Señor en el lugar correcto, dice: Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará. Y luego dice: lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué? Porque cuando usted se somete bajo la autoridad del Señor, hay lugares que ya han sido diseñados de Dios para usted. Lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque mucho del temor que tenemos es la falta de autoridad que tenemos. Y luego dice: tu vara, míreme, vamos a entrar en esto, míreme, tu vara y tu callado. Diga conmigo vara, diga conmigo callado. El primero dice vara. Todo el orden de la palabra de Dios es intencional. Y David dice: tu vara y tu callado. ¿Por qué? Porque vara representa corrección y callado representa dirección. Y la gente quiere tener dirección, pero no quiere tener corrección. La gente busca dirección. Ay, pastor, ayúdame a orar para saber lo que tengo que hacer. La gente busca dirección, pero no quiere recibir corrección. Y David dice: tu vara, primero tu vara, porque lo que necesito para tener dirección es tener corrección. La falta de corrección te hace tomar malas decisiones, pero cuando la vara del Señor, cuando la corrección de la palabra viene a tu vida, entonces hay un espacio para que la dirección de Dios, tu vara y tu callado. Entonces, para poder tener dirección de lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir, necesito corrección. El problema es que la gente resiste la corrección y solo quiere la dirección. Solamente quiere salir de donde está y solamente quiere saber hacia dónde ir. Pero cuando míreme. Cuando los estamos corrigiendo, lo tira hacia el lado. Cuando te digo: tienes que casarte si convives, si estás de novio no te puedes acostar con tu novia. Cuando te digo: tienes que perdonarnos, yo vengo a buscar dirección, vengo a buscar una palabra que me anime, pero toda corrección la resistes. Si resistes la corrección de la palabra, no tendrás la dirección del Espíritu. Lo voy a volver a decir. Si resistes la corrección de la palabra, no podrás tener la dirección del Espíritu. Porque un padre corrige la vida de un hijo. Lo voy a volver a decir. Un padre viene a corregir la vida de un hijo, porque esa corrección es la garantía del respaldo. Míreme, David dice: Jehová es mi pastor, él me corrige. Y me corrige, pero me hace descansar. Me corrige, me acompaña a lugares de sombra de muerte. Yo no voy a temer, porque su vara y su callado me infunden aliento. Porque ese aliento que yo necesito en la vida está en la vara, en la corrección del Señor. Cuando el Señor te corrige es porque Dios te ama. ¿Por qué? Míreme, porque el pecado le da autoridad a la muerte. El pecado le abre la puerta al infierno. Por eso están tantas puertas abiertas. Y tú dices: estoy como depresivo, estoy angustiado, porque el pecado
pecado, pero la corrección lo que está diciendo: tienes que cerrar esa puerta, tienes que cerrarle la puerta al infierno. Le tienes abierta la puerta al infierno. Quieres vivir en el cielo, pero abriéndole la puerta al infierno, lleno de mentiras, lleno de pornografía, lleno de envidia, lleno de murmuración. Hay cosas que tienes que corregir, porque el pecado le abre la puerta al infierno, le abre la puerta a la muerte. Hay cosas que se están muriendo, pero no sueltas el pecado. Dios no puede bendecir el desorden. Tienes que soltar de una vez por todas lo que haces, arrepentirte de todo corazón. Y si nos arrepentimos, alcanzaremos la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y a través de su corrección nos quiere prestar auxilio, nos quiere ayudar, nos quiere hacer pasar. Es tanto lo que nos ama el Señor, es tanto lo que nos ama el Señor, que nos corrige por medio de su palabra. Su espíritu empieza a incomodarte, porque Dios, por causa del tiempo que vivimos, por causa del momento en el que estamos, por causa de lo que Él quiere hacer en tu vida y las promesas que están ahí, necesita que la iglesia comience a santificarse, que la iglesia comience a despertar. Si yo solamente te predicara de los pastos delicados, si yo solamente te predicara de las aguas de reposo, te haría un daño, y la iglesia estaría lejos de la gracia del Señor, viviendo de promesas en promesas cada semana, diciéndole amén a las cosas que quiere oír. Pero la corrección es lo que Dios usa para sostenerte los valles de muerte, de sombra, para librarte de tus angustiadores. La corrección es la forma que Dios usa, la manera que Dios usa para que el respaldo de Dios sea evidente. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Usted me prepara una mesa delante de mis angustiadores. Unge. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Eso es lo que quiere hacer Dios con su iglesia. Dios quiere ungir a su iglesia, pero necesita una iglesia que opere en corrección, que ame la disciplina, que diga: Señor, por favor, si tienes que rasparme por aquí, ráspeme. Si tiene que corregirme por aquí, corríjame, porque yo quiero sentir el aceite sobre mi cabeza. Yo quiero que mi copa esté rebosando. Yo quiero que el bien y la misericordia me sigan todos los días. No lo estoy buscando, ellas me están siguiendo. No lo estoy buscando, ellas, cuando estás bajo la vara del Señor. El bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. No estoy detrás yo de esas cosas están detrás de mí. El bien y la misericordia me siguen todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero la gente resiste la corrección, la gente resiste la autoridad. Póngase en pie, por favor. No he terminado. Solo quiero cambiar para que usted lo reciba con toda atención lo que quiero decir. Orden y autoridad caminan juntos. No se puede tener orden sin el reconocimiento de la autoridad. Míreme, tan grande sea el reconocimiento de la autoridad, tan grande será el orden en la vida que tenemos. Usted va a ver los países donde la autoridad o el gobierno está medio flaco. Ahí hay desorden, hay muertes, cada uno hace lo que quiere. Pero cuando hay gobiernos fuertes, sólidos, esos gobiernos operan en orden. Esa gente vive en paz. Por eso aquella viuda, cuando vinieron los acreedores, no se puso a negociar con ellos, porque no voy a negociar con los acreedores, voy a buscar la autoridad.
La viuda no fue a negociar, la viuda fue en dirección a la autoridad. Y en la autoridad recibió la respuesta. Dijo: mi marido murió. Eso no lo podemos evitar, pero mi marido era un hombre temeroso, estaba bajo la autoridad. Y si vino el acreedor chocará con la autoridad. Y este año se van a levantar muchos acreedores, pero cuando golpeen tu puerta y quieran tomar presos a tus hijos y quieran tomar algo de nosotros, van a chocar, porque estoy bajo autoridad. Estoy bajo autoridad. Mi temor al Señor, mi honra al Señor, mi honra a su palabra es la garantía de mi libertad. Por eso una iglesia que opera bajo el gobierno de Dios, opera bajo la autoridad de Dios, opera bajo el respaldo de Dios y bajo la gloria de Dios. No se puede establecer el orden de Dios sin tener la autoridad del reino. Y todo, míreme por favor, el apóstol Pablo dice esto. El apóstol Pablo dice: yo oro delante del Señor Jesucristo para que usted espíritu de sabiduría. Oro para que dé revelación del conocimiento de Cristo. Y oro para que se abran los ojos de vuestro entendimiento. El entendimiento te hace reconocer autoridad. Míreme por favor. El problema que tenía Pablo era que la gente no reconocía su autoridad. Y él tenía que estar en muchos pasajes bíblicos. Él estuvo diciendo: pero si ustedes son las evidencias de mi apostolado. Hasta que se dio cuenta que ya no podía seguir peleando y tratando de excusarse con la gente. En Corintios él comienza a decir: pasé esto. Y él dice: permítame un poquito de locura, porque no hay nadie que ha sufrido tanto como yo. Y les expuso todos los sufrimientos que había tenido. Eso me sirve a mí porque veo todo lo que sufrió. Pero se dio cuenta que nada cambió. Le dijo a la iglesia todo lo que había sufrido y la iglesia no cambió con él. Sin embargo, se dio cuenta en la próxima carta que ya no tenía que andar exponiendo lo que él había sufrido. Dijo: el tema aquí se resuelve de una forma. Para que ellos puedan reconocer autoridad, tendré que ir a la presencia de Dios y pedirle que le abra el entendimiento. Porque cuando se abre el entendimiento de la iglesia comienza a reconocer autoridad. La falta de entendimiento es la falta de reconocimiento. Pero cuando una iglesia comienza a entrar en entendimiento, también entra en reconocimiento de la autoridad. Porque se abre el entendimiento para reconocer la autoridad de Cristo, la soberanía de Cristo, el señorío de Cristo, la grandeza de Cristo, la gloria de Cristo. Y cuando una iglesia reconoce la autoridad de Cristo, camina en confianza, camina en fe, camina en esperanza, camina en gloria, porque reconoce la autoridad de Cristo. Una iglesia que reconoce la autoridad de Cristo se somete bajo su autoridad y recibe el respaldo de los cielos. Míreme por favor. Por eso aquella mujer tsunamita dijo: ahora entiendo. Míreme, dice: ahora entiendo. Pasó tantas veces Eliseo por fuera de su casa. Miren, pasaba constantemente. Y ella dice: ahora entiendo que ese hombre que pasa por mi casa es un varón santo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando se le abrió el entendimiento, se le abrió el reconocimiento y pudo discernir que ese varón que siempre pasaba para cualquier persona era común, era simplemente un hombre o era un profeta, pero el entendimiento se le abrió para reconocer la autoridad. Dice: se me abrió el entendimiento. Míreme por favor, el Señor le abrió el entendimiento
entendimiento para reconocer la autoridad de ese hombre. Y dijo: ahora entiendo que ese hombre que pasa siempre por mi casa es un varón santo del Señor. Ahora reconozco que Dios está con él. Así que hagamos algo, porque cuando tú reconoces por entendimiento, no te quedas igual. Cuando tú reconoces al Señor por entendimiento, la cosa cambia. Una cosa es que usted sepa, míreme por favor, que el Señor creó los cielos y la tierra, que usted sepa que Él murió en la cruz. Y otra cosa es que se te abrieron los ojos del entendimiento y ahora puedes ver la grandeza. Ahora ya no operas como la gente de afuera, que celebra, que camina sabiendo lo que el Señor hizo, pero no se someten a su autoridad. Una iglesia que se le abre el entendimiento es una iglesia que se somete bajo la autoridad de Cristo. Y cuando la iglesia se le abre el entendimiento, se somete a la autoridad de Cristo y camina bajo el temor del Señor, camina bajo la autoridad de Cristo, camina bajo la autoridad de Cristo. Y en este año lo que va a suceder, yo le voy a decir desde este punto lo que va a suceder: que Cristo va a ser revelado de tal manera que la iglesia va a entrar en un entendimiento y vas a caminar en el temor del Señor. Ese temor te dará acceso a la sabiduría, porque el principio del temor del Señor es la sabiduría. Esa sabiduría te abrirá el espacio para el reconocimiento de su bondad, de su gracia. Usted va a enfrentar, mire, las noticias van a decir: viene una crisis, viene un problema, el mundo está cayendo en picada, y usted está bajo la soberanía del Señor, y usted va a decir: de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. Usted va a decir: van a caer 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no van a llegar. ¿Por qué? Por causa del entendimiento. Va a haber un reconocimiento de la autoridad. Una vez reconoces la autoridad, ahora entras en el orden. Y ese orden, míreme, es el acceso a la gloria, porque la presencia de Dios se mueve en la gloria del orden. Y vas a ir, ¿qué va a pasar? Vas a ir mañana a tu trabajo, vas a subirte al auto, vas a tomar el metro, y el Espíritu Santo va a encontrar un lugar donde moverse, y la presencia de Dios te va a quebrantar. Y de pronto el jefe te va a decir: son las 8:05, y te va a pillar llorando, y te va a decir: ¿qué te pasó? ¿Tuviste problemas? No, todo lo contrario, jefe. Hay una presencia tan fuerte en mi corazón de Dios. No vas a esperar un domingo para sentir a Dios, porque Dios no se siente los domingos, porque Dios opera en el orden. Cuando alguien opera en orden, la gloria de Dios viene. Por eso usted ve cuando el Señor estaban esos 5,000 hombres con hambre, con necesidad, y el Señor dijo: ordénelos, de 100 en 100 y de 50 en 50 los vamos a ordenar. Y luego que los ordenaron, dice: ahora vamos a poner el pan en la mano y vamos a bendecir lo que Dios ha dado, porque antes de la multiplicación viene el orden. Y cuando ellos se ordenaron de 100 en 100 y 50 en 50, el Señor dijo: ahora están todos ordenados. Padre, te doy gracias. Bendigo este pan, bendigo estos peces. Y comenzó todo a multiplicarse, porque eso es lo que Dios va a hacer. Este tiempo, el orden traerá gloria. Lo voy a volver a decir: el orden traerá gloria. Y la gloria trae presencia. La gloria trae descanso. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Espíritu Santo de Dios, levanta tus manos un momento en la presencia de Dios. Vamos, levanta tus manos en la presencia de Dios. Levanta tus manos. Que el Espíritu Santo nos haga ser conscientes de todo lo que está desordenado en nuestra vida, para que sea ordenado por el poder de su palabra. Vamos ahí donde estás, donde estás, donde estás. Levanta tus manos, dile: Señor, veo mi matrimonio desordenado,
Veo mis finanzas desordenadas. Veo mi familia desordenada. Veo mi alimentación desordenada. Veo mi cuerpo desordenado. Veo mis tiempos desordenados. Estoy en tinieblas. Pero la Biblia dice que el Verbo vino y habitó entre nosotros. Y cuando el Verbo vino y habitó entre nosotros, resplandeció. La tierra volvió a tener esperanza. El Verbo trajo esperanza a la tierra. Habitó la gloria de Cristo. La gloria de Cristo hizo retroceder las tinieblas del mismo infierno. Y Cristo apareció. Y vimos la gloria como la gloria del unigénito. Y trajo orden, trajo restauración. Vino a ordenar 4000 años de desorden en la tierra. Trajo su palabra, trajo su orden, trajo su gobierno, trajo su reino. Y dijo: ahora voy a habitar en ti. Y ahora habita en nosotros toda la gracia, toda la gloria, su presencia. Por eso la Biblia dice, y Él lo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y todo lo que se pone delante del río tiene que salir, tiene que ser movido. Es un río que fluye, que cambia. Hay cosas que van a cambiar de hoy en adelante, no por lo que yo digo, sino por lo que usted decide someter a la voluntad de Cristo. Espíritu Santo, vamos, levante sus manos. Hay una hermosa presencia de Dios. Es Cristo que está trayendo orden a su iglesia por causa de lo que Él quiere hacer. Está corrigiendo áreas en nuestra vida. Es tanto lo que nos ama el Señor que está corrigiendo. Es tanto lo que nos ama el Señor que trae su palabra. Es tanto lo que quiere sumar el Señor que trae su palabra. Está dejando espacio. Ahora mismo el Señor está moviendo cosas en tu corazón. Espíritu Santo, haga la obra gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús, traiga orden en nuestras vidas. Levante sus manos, glorifica al Señor, dele gloria, alabanza. Dígale: Señor, necesitamos. Vamos, levante la adoración como Él quiere recibirla. Levante sus manos, dele gloria como Él quiere recibirla. Viene un tiempo de gloria sobre la iglesia, pero traerá orden a la casa. Espíritu Santo de Dios, vamos, 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 levante la adoración. Aleluya, aleluya. Deje que el Espíritu Santo se mueva, déle ese espacio. Dígale: Señor, me arrepiento. Hay cosas que están mal en mi vida, pero ya no más. El Espíritu Santo de Dios. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, déjelo. Que el Espíritu Santo haga su obra. El reino ha venido, y cuando un reino viene, otro reino tiene que salir. Hay cosas que saldrán de tu vida, hay cosas que serán cortadas por causa de la obra de Cristo en este tiempo. Vamos, 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 deje. Levanta sus manos y adora al Señor.